Señor, toma nuestra vida en totalidad, Señor. Cada área de nuestra vida, de nuestro ser, inúndala con tu amor, con tu misericordia y con tu fidelidad, oh Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Una vez más adoramos al Rey, y agradeciendo a tu pueblo, Señor, en esta preciosa hora. Espíritu de Dios, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara nuestro ser, Espíritu Santo. Háblanos, conforta nuestra alma con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, el Señor. Aleluya. Amados, que Dios les bendiga. Reciban la paz del Señor. Aquí estamos desde Montevideo, Uruguay, desde nuestra sede nacional, para traerles una pequeña palabra que estoy seguro que te va a confortar, y una oración. Hoy, sábado, estamos preparándonos para un evento muy importante para este domingo, donde estaremos celebrando un ayuno con este tema: Dios abre el mar. Parece que cuando leemos estos episodios extraordinarios de la Biblia, creemos que son episodios que, aunque fueron una realidad, pensamos que ya no tienen ninguna relevancia, que no tienen como un significado importante en la actualidad. Pero déjeme decirle que aunque ese evento de la apertura del mar fue hace muchos años, en la época de Moisés, en la época de los faraones de Egipto, aún en nuestro tiempo tiene una gran relevancia, porque ese Dios sigue vivo. Ese Dios está con nosotros. Él es el anciano de días. Él es el eterno. Moisés murió y toda esa generación murió. Murió el faraón y toda esa gente que vio el mar. Pero el Dios que abrió el mar está vivo. El Dios que abrió el mar continúa, porque Él es la vida. Él es el creador. Y por eso vale la pena resaltar, hablar de estos acontecimientos del pasado, y que de una u otra forma los vamos a ver en nuestra vida. Sí, esos milagros fueron extraordinarios, pero de una u otra manera los vamos a seguir viendo de diferentes formas en nuestra vida diaria. Porque así como Dios abrió el mar, puede abrir esa puerta de trabajo, puede abrirte esa oportunidad que tanto necesitas. Yo sé que hay personas que me escuchan en este momento que están en una encrucijada, que no sabes qué hacer, no encuentras una salida. Bueno, cuando hablamos de estos eventos, podemos apelar a ese Dios que, si abrió el mar, algo tan inmenso, tan vasto, puede también hacerlo en nuestro tiempo, abriéndonos una puerta, una salida para nuestros problemas, para nuestras dificultades. Nuestro hermano el pastor Sapiel está aquí a mi lado. La paz del Señor. Pastor, Dios te bendiga. Qué hermoso es saber que aunque leemos la historia de la Biblia, la palabra es viva y eficaz. Ella no caduca. La palabra continúa haciendo su efecto aún en nuestro tiempo. Amén, Pastor José Manuel, toda la audiencia, que el Señor les bendiga, reciban esa paz del Señor Jesús. Damos gracias a Dios por este momento, esta oportunidad que podemos llegar a todos ustedes, amén, a través de estos medios de comunicación. Y bueno, bien lo dice nuestro pastor
Ciertamente la palabra de Dios es inerrante, es una palabra que no tiene fecha de vencimiento. Cada día hay algo nuevo, es más, cada día se renueva. Ella misma declara que es viva y es eficaz. Y aunque leemos estos acontecimientos que hacen miles de años ya sucedieron, parece que traen para nosotros una enseñanza, parece que tienen, amén, podemos leer y como es viva y eficaz, podemos sentir que Dios tiene algo que decirnos a través de su palabra, pastor. Claro que sí. Y hemos entrado unos minutos, porque quiero ministrarles algo. Quiero que se preparen allá en casa, allá donde estás, en tu cuarto, allá en su oficina, porque hay personas que trabajan a esta hora, allá en el coche, en el auto, en el carro, porque tengo una palabra que la vas a ver hecha una realidad si lo crees, porque Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es poderoso. Y vamos a orar. Y usted que está aquí en Uruguay, en Montevideo, quiero invitarle para que mañana esté con nosotros en este ayuno de poder. Y si estás en otro país, al menos acompáñanos a través de la transmisión mañana, porque será una mañana donde haremos el clamor para que el Señor abra caminos. Dios es experto en abrir caminos a donde no los hay. Dios es experto en sacarnos en medio de las dificultades a la luz, a la bendición. Oh sí, si usted se identifica con mucha gente que dice: pastor, no sé qué hacer, estoy encerrado, como que no sé cómo surgir, no sé cómo salir de esta situación. Dios tiene una salida para ti. Dios abre el mar, y ese mar, póngale nombre, llámese como se llame, eso que esté siendo un obstáculo para tu vida, el Señor lo remueve. Pero hay un evento que sucedió incluso en el momento que Dios abrió el mar. Pero déjeme leer la palabra de Dios. Voy a leerles y después nuestro hermano, el pastor Sadiel, va a leer algunos comentarios, algunos hermanos que nos escriben, y vengo con una breve explicación para soltarles una palabra gloriosa. Dice en Éxodo 13:17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Amén. Antes de ir a la palabra, pastor Sadiel, vamos a saludar a algunos hermanos de diferentes partes del Uruguay y del mundo. Amén, sí, Señor. Aquí ya tenemos algunos hermanos que están enviando sus pedidos de oración, sus saludos. Por acá tenemos a nuestra hermana Blanca Castro, tenemos a la hermana Norma Reina, dice: Dios le bendiga siempre, juntamente con su familia. Pastor, está pidiendo oración por libramiento. Saludamos también a Jacqueline Tello. Saludamos por aquí al hermano Michael Cervantes allá en Perú. Dios te bendiga, siervo. Hermana Dora, Dios te bendiga, hermana Dora Cuetio, bendiciones. Saludos por acá también a Mariela Jaime Pérez, gloria a Dios, que saluda desde Cúcuta, Colombia. Gloria a Dios. Hermana Yerfi Roa, Dios te bendiga. Yerfi Aurora Contreras, por acá Washington Brando, Dios te bendiga. Samuel, Dios te bendiga, hermano Samuel Muñoz, bendiciones. Nos envía saludos al pastor José Manuel, a mi persona. Por acá tenemos también saludo del pastor Iván allá en Colombia. Pastor Iván, Dios te bendiga. Hermana Blanquita Barros, Omar Gómez, Dios te bendiga, Omar. Villagrán Viera,
Bueno, pastor, son muchos los saludos que nos están enviando acá. Amén, gracias por sus saludos. También estamos recibiendo sus pedidos de oración. Vamos a orar en un momento a través de la transmisión. Hermanos del Perú, México, hermanos del Salvador, de Panamá, de Argentina. Saludamos a los hermanos también de Paraguay. Bendiciones a ustedes a esta hora. Presten atención, que no es un sermón, es una palabra, y quiero que presten mucha atención a esto, que juntamente con el pastor Sabdiel queremos orar en un momento por usted. Si usted que dice no sé qué hacer, usted que dice, pastor, creo que hasta aquí llegué, porque esa es la frase cotidiana, hasta aquí llegué. Pero Dios tiene una salida a tu problema. Venimos aquí en esta transmisión para decirte, y no es casualidad, Dios tiene una salida para tu problema. Dios tiene poder para abrir puertas a donde no las hay. Israel estuvo en Egipto 430 años cautivos bajo el yugo del imperio de Egipto. Dios envía a Moisés y lo usa con grandes señales, enviando las 10 plagas, tanto que el faraón accede a dejar ir a sus esclavos, o sea, el pueblo de Israel, y los deja ir a adorar a Dios al desierto. Los suelta. Pero dice la palabra de Dios que cuando el faraón los deja ir, Dios hace algo inusual, porque Dios hace las cosas de diferente manera. Hay veces nosotros creemos que Dios va a trabajar a nuestra manera, pero Dios es más sabio, Dios es más poderoso. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, de Egipto a la tierra prometida habían 11 jornadas, 11 días de camino, y había un camino más confortable. Si ustedes ven la parte arqueológica, era un país que tenía un camino hacia la tierra prometida. Un camino, ya estaba un camino donde transitaban los mercaderes, donde transitaban los caballos, donde transitaban, gloria al Señor, las carretas. Entonces ya se había forjado un camino a la tierra de Canaán. Ya había un camino listo, ya había un camino preparado. Solamente era Israel salir por ese camino donde venían los mercaderes de otras naciones a Egipto. Y eran 11 días a donde Dios los quería llevar. Pero dice la Biblia que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era el camino más favorable, era el camino más fácil. Incluso déjeme decirlo, el pavimento, la tierra ya estaba adecuada para caminar sobre ella. Y Dios dice no, por ese camino no. Y Dios explica por qué. Porque dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea que Dios sabía que los filisteos los iban a atacar, y ellos salían de la esclavitud, quizás no estaban preparados para la guerra en ese momento. Entonces Dios dice, aunque el camino es favorable, aunque el camino no tiene piedras, no tiene obstáculos, Dios dice no, por ahí no, porque allá adelante están los filisteos y los van a confrontar, y mi pueblo está débil.
Mi pueblo no está preparado para una guerra. Entonces, por ahí no. Y quiero decirle algo. Hay veces no es por donde uno quiere, no es como uno quiera, y Dios sabe por qué hay veces nos desvía. Y quiero decirle a alguien, tienes que aprender a entender, porque la Biblia lo dice allá en Jeremías 9:24, 9:23, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía. Más bien, alábese el que se debe de alabar. Dice el Señor, que me entiendan. Dios quiere que lo entendamos, porque a veces queremos entender a Dios a nuestra manera, pero Dios se maneja de diferentes formas. Es más, la Biblia habla de la extraña operación de Dios. La Biblia habla de la extraña operación. Hay veces Dios opera de maneras extrañas que uno dice, pero ¿por qué? Y yo creo que más de un israelita, Pastor Safiel, decía, pero tan raro, si el camino aquí es recto, no hay piedras, no hay obstáculos, por aquí vienen los mercaderes, ¿por qué Dios nos desvía a un camino? Porque si usted estudia la parte arqueológica, el camino que Dios dijo a Moisés era un camino difícil, un camino no transitable, lleno de piedras. Interesante esto. Así es, pastor. Estudiando un poco en esa área, dice que es Piat Jiró, según en los estudios, es lugar de desfiladeros. O sea, era como una entrada, pero que no tenía salida. Era un lugar bastante incómodo, piedra. Según los registros, habían unas paredes de piedra que si de pronto en alguna situación hablar de una salida de emergencia era imposible. No había cómo, era como una especie de cañón. Exactamente. De cañón. Precipicio aquí, precipicio allá. Exacto. O sea, y ellos estaban en la parte de abajo. Era un camino difícil, de difícil acceso, por donde Dios les dijo. Es más, por ahí no había salida a la tierra prometida, porque lo que encontraban era el Mar Rojo. Exacto. Interesante esto. ¿Por qué Dios no los lleva por el camino fácil? Porque estaban los filisteos. Hay veces Dios no te permite transitar por ciertas veredas porque Él conoce tu futuro. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántas cosas Dios ha desbaratado en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios tiene que desbaratar? Me gusta esa palabra, desbarata. ¿Cuántas cosas Dios deshace? ¿Cuántas veces las puertas se nos cierran y uno reprende, no? Ay, el diablo por culpa de fulano, sutano. Y resulta que es Dios desviándonos porque nos ama. Porque nuestro futuro es el pasado de Dios, Pastor Sadiel. Impresionante, así es. Muchas veces, a veces somos tan religiosos que cualquier cosa que vemos en nuestro caminar y que sea como tropiezo, echamos la culpa al diablo. Esos son demonios, seguro que es la brujería, seguro que es tal cosa que no quiere que yo avance. Pero si el apóstol Pablo escribió que a todos los que sabemos, que a todos los que aman a Dios, pues esas cosas van a ayudar para bien. O sea que cualquier cosa que nos suceda hay que entender que si estamos en las manos de Dios, por algo Él lo está permitiendo. Increíble. Yo me imagino la revolución que hubo de algunos. Moisés, ¿por qué por aquí? Sí. Si aquí está el camino. Pero hay veces no es como uno quiere. Y quiero decirle a alguien, no es como tú quieras. Es como Dios lo está forjando. No murmure, no odie a nadie, no critique, no se desanime. Dios sabe lo que hace con nosotros. Mi alma te alaba. Y Dios los desvía. Y atención, porque podríamos hablar detalles, porque esto es una riqueza. Este pedacito es una riqueza escritural extraordinaria. Pero me voy a enfocar en algo, voy a pasar por alto, voy a omitir muchos detalles de este episodio porque ellos llegan
a esta pequeña playa, porque llegaron a una playa que actualmente se llama la playa de Nuweiba. Esa playa es la playa de Nuweiba, a donde ellos llegan, y en esa playa justamente está ese canal que se llama Pijajirot, que es un lugar, repito, como estilo cañón. Solo había un camino por la mitad y un desfiladero por acá y otro desfiladero por aquí. Y Israel camina por en medio de piedras porque era un camino horrible. Mira, un camino que les costó, porque iban con animales, iban con niños. A veces Dios nos pone a transitar por veredas difíciles, luchas, pruebas, pero todo hace parte de un plan de Dios, porque Dios sabía que pronto el faraón venía tras ellos. Pronto el faraón venía tras ellos. ¿Y qué te imaginas? Sí, cuando el faraón fue tras ellos, para el faraón fue difícil alcanzarlos rápido, porque para el faraón meterse por ahí fue difícil, porque iban caballos. Y un caballo y una carreta en ese camino, muchos yo creo que murieron mientras iban en la persecución, porque estaba lleno de piedras. No era un camino transitable. Hay veces Dios nos mete por caminos para guardarnos del enemigo. Aleluya. Hay veces Dios nos mete por lugares difíciles, y no es porque Dios nos quiera ver así. Lo que pasa es que hay un salmo que dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque es allí donde el depredador no me alcanza. Oh, gloria a Dios. Así es. Hay lugares donde Dios nos pone, donde el enemigo no nos alcanza, donde para el enemigo es difícil, de difícil acceso. Es Dios protegiéndonos, es Dios guardándonos. Muchos de ustedes quizás perdieron el trabajo, muchos de ustedes quizás han pasado por dificultades fuertes, y uno dice: pero ¿por qué? Quizás Dios te está guardando de algo peor. Quizás es Dios protegiéndote por un tiempo, porque Él sabe lo que el enemigo tenía orquestado para tu vida. Impresionante, ¿no? A la verdad, mirando ese caso, siempre el ser humano va a buscar comodidad. El ser humano siempre va a ir a la lógica, lo decíamos hace un momento. ¿Por qué no el lugar más cerca? ¿Por qué nos pone a dar vuelta y a ir a un lugar más incómodo? Claro, ciertamente en esos pedregales, en esos baches o huecos que podía encontrar, a Faraón se le hacía más difícil alcanzarlo. Con razón vemos a la palabra del Señor, donde dice que el Señor hace nuestros pies como de sierva y en las alturas nos hace andar. O sea que hay una fortaleza en cada creyente en un momento difícil para mantenerte en lugares altos donde no hay alcance del enemigo. Usted tocó algo interesante. Dios nunca te mete por caminos difíciles sin capacitarte. Ese versículo está ya en Habacuc. Él hace mis pies como de siervas. Y las siervas es un animal que tiene los pies, las pezuñas, fortalecidas para caminar en medio de los desfiladeros. Claro, esas son las únicas que suben a las partes altas difíciles. O sea que si Dios nos mete por caminos difíciles, por pruebas, es porque Él nos capacita para caminar en medio de la prueba. No es para matarte. Dios no te prueba para matarte. Dios te prueba para capacitarte, promoverte, protegerte. ¡Wow! Increíble esto. Pero ahora voy al punto. Voy al punto porque estoy hablando del camino. Fíjese que voy hablando de los caminos, ¿no? El camino. Primero omitió el camino más fácil y los lleva por un camino de pedregal difícil hacia esta playa llamada Nuweiba, donde estaba Pijajirot. Y déjenme adelantarme un poco porque ahora ya viene la palabra profética. Prepárense, porque la palabra profética de esta transmisión es provisión sobrenatural. Provisión sobrenatural. ¿Quién lo puede recibir? Levante la mano ya en casa, diga: viene provisión sobrenatural en mis caminos con Dios. La Biblia dice que llegaron a aquella playa
esa cantidad de gente, de repente viene el faraón por el mismo camino. Dios pone la nube, la columna de fuego, justo ahí en el cañón. Muchos dicen, historiadores dicen que fue ahí donde se ubicó la columna de fuego y no dejó pasar al faraón para matarlos. Mientras el pueblo se decidía avanzar, mientras Dios abría el mar, Dios colocó esa columna de fuego. Pastor, pero imagínese, nosotros hemos tenido experiencias quizás sí, lo hemos tenido en lugares donde hemos ido manejando, en vías, carreteras, de pronto peligrosas, donde nos hemos nublado a causa de la neblina. Recuerda que en una oportunidad tuvimos que orillarnos porque la neblina era muy espesa y vamos a esperar que pase porque no tenemos visión, no podemos ver. Yo creo que este era el plan de Dios, tratar de nublar el camino con esa nube. Para Israel era luz, pero para Faraón era tiniebla. Tiniebla, confusión. Entonces ahí, en ese momento, Pastor Sabdiel, donde el faraón queda detenido, porque si Dios no pone esa columna ahí, el faraón ingresa a la playa y los mata. Exacto. Ahora, escuchen esto, presten atención a esto. Dios hace el milagro, abre el mar. Ustedes ya saben eso. Moisés estira la vara y se abre el mar. Pero presten atención porque hay un dato arqueológico. Hubo una investigación arqueológica y estaban investigando el lugar donde supuestamente se abrió el mar. Muchos dicen que es una parte un poco más arriba, que es como una especie de golfo, pero justo ahí mismo en el Mar Rojo. Y comenzaron a investigar, inclusive enviaron submarinos para ver si encontraban residuos, y han encontrado carretas de caballos antiguos del imperio egipcio. O sea, hay mucha evidencia de que parece que fue en ese punto, justamente frente a la playa de Nuweiba, donde Israel posó antes de pasar al otro lado. Repito, esto ha sido investigado. Incluso hay un arqueólogo aficionado, pero muy contundente, un hombre que ya falleció, llamado Ron Watt. Este hombre fue uno de los investigadores que dice que posiblemente en ese lugar fue donde Israel posó para pasar al otro lado, porque ya hubieron muchas investigaciones. Inclusive hicieron una toma geográfica de esa parte, de toda esa parte donde posiblemente Israel cruzó. ¿Y sabe qué encontraron? Que en la parte del Mar Rojo hay 600 metros de profundidad. Atención a esto: 600 metros de profundidad. O sea que si yo voy saliendo de la playa de Nuweiba, hay varios desfiladeros. O sea, vamos a decir que se secó el mar. Para yo atravesar al otro lado, es imposible atravesarlo caminando, porque son desfiladeros, y el más hondo es 600 metros. Mucho, más de medio kilómetro. Entonces muchos se preguntan, ¿cómo hizo Israel para caminar hasta el otro lado si no era plano? Es hueco tras hueco. Hicieron una muestra geográfica con los aparatos sofisticados de hoy y encontraron eso, que cómo es posible que Israel atravesara si no es plano. Aunque quitaran el agua, Israel tendría que entrar en huecos. Iban con niños, iban con animales. Pero Dios es perfecto. Cuando Dios abre el mar, prepara todo. Cuando Dios abre el mar, Él también prepara lo que necesitamos. Si Dios te abre una puerta, Él va a prepararte, te va a dar sabiduría, entendimiento, te va a dar provisión.
Él no te dice, bueno, ya les abrí el mar, miren a ver cómo pasan, miren a ver, algunos van a morir porque van a caer a 10 metros, a 20 metros, eran 600 metros de profundidad. Pero la misma Biblia nos da la respuesta. La misma Biblia nos dice lo que Dios hizo y su provisión sobrenatural. Y mucha gente que está viendo y escuchando esto, prepárese porque esto va a pasar de una u otra manera en tu vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Esto es tremendo. Que Dios, versículo 21, Éxodo 14, 21, que Moisés extendió la mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas fueron divididas. Fíjese que el mar en esa parte se secó. Pero ¿cómo pasaron? Si el camino estaba lleno de precipicios, huecos, profundo. Caminabas 5 pasos, profundidad de 10 metros, otra profundidad de 20 metros. Era imposible llegar caminando al otro lado. Pero escuchen, no quiero alargar esto. ¿Dónde está la respuesta? Está en Éxodo 15, 8. Ahí está. Éxodo 15, 8. Está cantando Moisés y María. Ellos comienzan a cantar después que atravesaron. Cuando ellos pasaron al otro lado, comenzaron a cantar de alegría porque Dios les dio la victoria. Gloria a Dios. Y en el cántico ellos comienzan a hablar todo lo que les pasó. Y escuche el versículo 8. Y muchos lo han leído y han pasado desapercibidos de un misterio. Hay un misterio. Hay un misterio. Dice así: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Y mire, los abismos se cuajaron. Santo. En medio del mar. Los abismos se cuajaron. Impresionante. ¿Qué entiende usted por eso? Sí, hablar de cuajar es como aflojar, arreglar, algo que se suavizó. Y abismos tiene que ser la profundidad. Hay abismos de altura, pero hay abismos de profundidad. Dice que se cuajaron los abismos. Esto confirma que sí había abismos. Exacto. Pero se cuajaron. ¿Qué significa? Se removieron. Ahí está. El mismo Dios no solamente abrió el mar, sino que cuajó, los solidificó. A ver, primero los tuvo que ablandar. Los ablandó y preparó un camino para su pueblo. Oh, gloria a Dios. Y aquí está la respuesta en el versículo 8. Los abismos se cuajaron, mi alma te alaba. Dígame si es una provisión sobrenatural. Eso es impresionante. Dígame si esto no es provisión. No había cómo pasar. El agua se detuvo, pero no había cómo entrar al otro lado. Y el Señor cuaja los abismos. Y si usted ve ahora, hicieron una toma geográfica y ese camino todavía existe. Justo en ese lugar está el camino al otro lado. Al lado, abismo. Al otro lado, abismo. Justo ahí, frente a la playa de Noweiba, está el camino que Dios cuajó para que el pueblo caminara. Mi alma te alaba. Quiero decirte en este momento, usted dirá: pastor, ¿y esta palabra qué? Reciban, porque aunque no haya camino, el Señor lo hace. Aleluya. Aunque no hayan caminos, el Señor va a preparar lo que tú necesitas en los próximos días. El Señor va a cuajar lo que necesita cuajar a tu favor. Quizás usted dice: ¿por dónde? No tengo el dinero, no tengo la salud, no tengo la inteligencia, no sé. Dice el Señor: voy a cuajar las cosas a tu favor. Impresionante. Esto es impresionante porque estamos hablando de un hecho donde es imposible, pero estamos hablando de un Dios que puede resolver lo que para nosotros es imposible. Está lo que hablamos hace un momento. Trae la bendición porque sabe que nos capacita para poder pasar, y preparó el camino. Preparar, porque esa frase de cuajar, arreglar, acomodar, ablandar lo que estaba, quizás habían esos desfiladeros que habían, ablanda, arregla, resuelve
para que el pueblo, para que su pueblo, sus hijos pasaran cómodamente. Wow, pastor, estamos hablando de una trayectoria de piedra difícil y ahora llegamos a un lugar donde era peor, pero ya Dios... Era peor. Sí, era peor, pero ya Dios dice: no, aquí yo me voy a manifestar. Aquellas piedras ustedes pueden resolverlas, pero esto aquí ustedes no lo pueden resolver. Necesitarían sogas, paracaídas, no sé, una avioneta. Invéntense una avioneta y pasen al otro lado. No había. Pero no. Muchos se enfocan solo en que Dios abrió el mar y resulta que hizo algo todavía más extraordinario. Wow, impresionante. En el piso. Quiere decir que si Dios te abre una puerta, también viene la provisión, viene la sabiduría, viene la prosperidad, viene la capacidad, viene la salud. Miren lo que encontré sinónimo de cuajar: coagular, condensar, solidificar, helar, congelar, endurecer, llenarse, poblarse, abarrotarse. Todos esos son sinónimos de cuajar. Dios cuajó los abismos y quiero decirte que Dios cuaja el camino a tu favor. Dios va a preparar para que camines con seguridad. Dios va a preparar esos recursos económicos. El Señor trae sanidad a tu cuerpo. No importa que en este momento tú digas: no sé qué hacer, veo que las cosas se salieron de control. Pero para Dios no hay nada que se salga de control. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien tiene que tomarla en este momento. Dios abre caminos a donde no los hay. Dios prepara, Dios condensa, Dios solidifica, Dios prepara, Pastor Sadiel. Pastor, impresionante. Yo creo que ese viento que sopló, la Biblia registra de un viento, no solamente separó las aguas, sino que yo creo que ese viento arregló la carretera, le puso la tierra que hacía falta, le arregló para que ellos pasaran tranquilamente. Wow, yo creo que esto es, yo no sé, alguien tiene que recibirlo en esta tarde. Quizás caminos que están difíciles, pastor, pero necesito una influencia, alguien del gobierno para yo entrar a ese trabajo. Es difícil, no puedo entrar por mi propia cuenta, no puedo. Esa universidad requiere de un dinero, requiere de una palanca, de alguien que me ayude. Yo no sé, quizás alguien tiene un imposible en el frente, un camino que parece que tiene profundidades, tiene abismos, y usted dice: es difícil, no voy a poder alcanzar. Quizás ese esposo, quizás esa deuda. Ese camino puede simbolizar, ejemplificar muchas cosas que son difíciles para usted llegar al otro lado. Pero que no se te olvide, aleluya, que el mismo que caminó sobre las aguas, ese mismo Dios que hizo soplar ese viento, que cuajó aquel terreno, que lo arregló, que lo solidificó, está preparando un escenario para que tú brilles. Yo no sé, pastor, yo siento la presencia de Dios. Yo creo que Dios hoy le está hablando a mucha gente que nos está mirando en este momento. Prepárate, provisión sobrenatural viene. Él prepara, añade lo que tú necesitas en los próximos días. Si es posible ahora, mientras ves esta transmisión, Él va a preparar. No bajes la guardia, no te desanimes, no huyas. El camino se va a forjar. Wow, el camino se va a forjar. Yo me imagino al pueblo de Israel diciendo: bueno, y ahora ya el mar está abierto. Y ahora, no, mientras caminaban, Él iba cuajando, Él iba solidificando, preparando, empañetando el camino para su pueblo. Solo hay que avanzar, solo hay que creerle a Dios. Así que hay sanidad para tu cuerpo en esta hora. Hay provisión de Dios para tu trabajo. Hay provisión de Dios para tus hijos. Hay victoria, hay victoria. No temas, no te asustes. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, que te asustes, que te llenes de miedo, de temor. Sigue creyendo, sigue avanzando, dice el Señor. Yo estoy escuchando tus oraciones, estoy contigo, dice el Señor. Estoy solidificando poco a poco el camino. Simplemente avanza, que yo voy colocando las piezas en su lugar. Wow, mi alma te adora. Vamos a adorar, porque vamos a orar ahora. La palabra ha sido transmitida. Yo quiero mirar por la transmisión, Pastor Sadiel, ¿quién está tomando la palabra? ¿Quién dice: pastor, tomo esta palabra, avanzo? El Señor va a cuajar los abismos, va a preparar lo que yo necesito, la provisión sobrenatural, porque fue una provisión sobrenatural. No había por dónde pasar, y vino la provisión de Dios, cuajó el abismo y el pueblo pasó y recibió la victoria.
Aleluya, gloria a Dios. La hermana Lucía Andrea dice: yo creo y recibo esa palabra. La hermana Diana Barcos también está recibiendo esa palabra. Griselda, ahí la recibe. Julio Ramírez está recibiendo. La hermana Janel Luna dice: yo tomo esa palabra. Pastor José Manuel dice: María Albeláez también la recibe. Liliana Bejarano está recibiendo esa palabra. Cecilia, por acá el hermano Israel también la recibe. Cristina Rodríguez, Pamela Marcia, Doris Trujillo, Juana Artica recibe esa palabra. Wow, Adriano, bendiciones, está recibiendo la palabra. Luis Alberto, Jacqueline Rivero, el pastor Iván allí recibe esa palabra. Laura Monsalve, Dilma Suárez. Bueno, pastor, el pueblo está recibiendo la palabra de Dios. Mi alma te alaba. Levante las manos al cielo. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres. Santo, santo, santo. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Señor, gracias por esta palabra. Abasharababacanta rababacaya. Irabashiribibicuanda lababasherebebekende rebebecaya. Abacanti asiba labasharababaquilla. Inamasa lababasherebebekende rebebecaya labasoa. Sama yakende lebesaya. Oh, sí, hay presencia. Señor, cuaja los abismos. Prepara lo que mi hermano necesita. Prepara lo que mi hermana necesita. Mi alma te alaba. Shalabababacanta rababaquia. Santa alaba aquí, alaba sai, alaba kai. Avanza aquí, alaba. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ese camino se abre. Ese camino Dios va a preparar lo que tú necesitas. Sí, viene provisión de Dios. No temas, avanza. No importa lo que tengas que perder por causa de Él, Él va a proveer más adelante. Obedece. No te llenes de odio, no hables mal de nadie, dice el Señor. Yo te estoy llevando por un camino difícil, pero estoy contigo. Te he dado fuerza, te he dado fortaleza. Sí, te estoy llevando por un camino de difícil acceso, pero ahí el enemigo no te alcanza. Mi presencia va contigo y estoy forjando, estoy solidificando, estoy poblando para que camines en fe. Abaso acababacante basaya. Ay, bianchi alabababakente rebebeque. Vamos adorando, Satiel. Vamos adorando al Señor. Quiero habitar. Socaban sherebebeque. Hay gloria, hay poder. Vamos, vamos. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Y hasta que tu gloria inunde mi y no me voy. Recibe allá en casa. Cae la unción de Dios. Cae el poder de Dios sobre ti. Hasta que tu gloria inunde mi interior. Ese camino tiene nombre. Es Cristo. En Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, ese camino que se forjó, que se solidificó en el Mar Rojo, era simplemente una sombra barata del verdadero camino, que es Cristo. Cuando tienes a Cristo, Él te lleva a lugares y a niveles que nunca imaginamos. Wow, el Señor es tan maravilloso, pastor. Nos conduce, Él nos va conduciendo, Él nos va direccionando. Con razón Él dijo: nadie viene al Padre. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que tengamos, los recursos, nuestro intelecto. Se trata de Él, se trata de su presencia. Él es el principal. Imagínate, pastor, qué figura tan extraordinaria. En la Biblia dice que hay dos caminos, un camino ancho, hay un camino angosto. Parece difícil, parece poco transitable, pero
dice que su fin te lleva a la vida eterna. ¿Y a dónde iban ellos? A la tierra prometida. Ahí está. Parecía difícil el camino, quizás angosto, quizás de piedra, de desfiladeros, pero la presencia del Señor los iba conduciendo, los iba direccionando. Cuando tienes comunión con Cristo, tú puedes avanzar aún en medio de la dificultad. Así que reconcíliese con el Señor Jesús, acepte a Cristo como su Salvador, entrégale tu corazón y vas a ver cómo Él te va a ir llevando hacia donde Él quiere. Él va a forjar un destino de gloria para ti. Pero arrepiéntete de tus pecados, entréguele su vida al Señor Jesús, porque ese es el camino. Ellos lo vieron físicamente, materialmente, un camino. Se cuajó en los abismos y se forjó un camino y pasaron al otro lado para ir a la tierra prometida. Y hoy tenemos un mejor camino que ese: Jesucristo. Jesucristo es el camino. Agárrate de Él y avanza, porque Él te va a llevar a nuevos niveles. No te alejes de Cristo, sigue permaneciendo en Él. Y si no lo tienes hoy, dile: Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame a avanzar en medio de este mundo tan lleno de problemas. Hay gente que estaba a punto de quitarse la vida, personas que estaban a punto de tomar malas decisiones, y hoy el Señor te dice: vamos, agárrate de mi mano, yo te voy a sacar adelante. Pero recibe a Cristo en tu corazón. Gracias, Señor. Vamos a orar, Pastor Satiel. Vamos a orar. Y usted que está escuchando esta palabra, quiero que levanten las manos, y esta corta oración va a marcar la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque no solamente por lo que va a pasar mañana aquí en Uruguay, aquí en la iglesia, sino por lo que está pasando ahora. Y quienes van a ver este video, esta transmisión más adelante, no importa el tiempo, la palabra no tiene tiempo. La palabra es eterna, no es pasada. No, la palabra no caduca. La transmisión caduca. Este video, Señor, lo van a ver muchos de aquí a un año, de aquí a 2 años, pero el efecto será el mismo. Y en este momento te pido, Señor, forja un camino para esta persona que me está viendo y que me está escuchando. Prepara, Señor, cuaja los abismos. Quizás el diablo nos tenía preparado una trampa, quizás el diablo nos tenía listos para destruirnos, pero tú forjas, tú cuajas el camino para que caminemos en medio de las dificultades. Señor, prepara ese dinero, prepara esa sanidad para esta persona. Señor, prepara esa victoria, esa puerta abierta, esa oportunidad, Señor. Quizás el faraón pensaba que ellos iban a morir en esos desfiladeros que estaban dentro del mar, pero lo que el faraón, Señor, no se imaginaba, que tú también cuajaste los abismos y preparaste un camino para tu pueblo. Oh, Señor, mientras estamos orando en este momento, sé que lo estás haciendo. Viene provisión, 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 provisión divina, provisión en la salud, provisión en tu economía. Oh, créele al Señor. Y si estás en pecado, dile: Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor, no he entendido lo que estás haciendo, me he llenado de odio, de rencor, de resentimiento. Perdóname, Señor. Hoy creo que eres tú quien me está conduciendo, quien me estás llevando. Y si estás mal delante de Dios por un camino de muerte, hoy cambia de camino y acepta a Cristo. Oh, Señor, sé que muchos lo están haciendo en este momento. Glorifícate, Padre. Rompe las cadenas, Señor. Quita, Señor, quita esos demonios de brujería, de hechicería. Rompe las cadenas en este momento. Se va la angustia, se va la depresión, se va la ansiedad en el nombre de Jesús. Se va la escasez, se va la miseria. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Señor, opera milagros en este momento. Mientras estamos en esta transmisión, sana a los enfermos. Forja ese camino, Señor. Sí, prepara esa victoria para esa familia. Prepara esa victoria para este hombre que no sabe qué hacer, que no tiene recursos económicos, esta persona que se encuentra desesperada, Señor, no sabe a dónde ir. Forja ese camino, Señor, llévale al otro lado. La gloria y la honra es para ti, Señor. Oh, mi Dios maravilloso, eres Dios que hace lo imposible posible. Aleluya. Padre, cuántas personas, Señor, que ya
Oh, el médico les dijo que no había nada que hacer. ¿Cuántas personas quizás en este momento están en un hospital, en una clínica, quizás esperando esa operación, Padre? Pero sin embargo nosotros estamos aquí, Señor, tomando esta actitud como la tomó Moisés, Señor, aleluya, de ir a aquel monte mientras Josué peleaba. Oh, Señor, quizás tengan que enfrentarse a cosas tremendas, quizás a esa enfermedad, ese cáncer, pero oh, Señor, aquí estamos orando para que vengas, Dios mío, a traer sanidad, libertad. Cuántas personas quizás oprimidas, que no pueden dormir, Señor, que no pueden tener paz, que no tienen sosiego. Padre, en el nombre de Jesucristo reprendemos toda obra maligna, todo espíritu que lucha en la casa, en la familia, en el hogar, espíritu de contienda, de disensiones, de pleito, de ira, de enojo, de rencores, fuera en el nombre de Jesús. Salga de esa casa, salga de esa vida ahora en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, opera, Señor, opera. Oh, Señor, trae recursos que esa persona necesita, esa madre soltera, Padre, esa madre que no tiene quien más le ayude, que tiene sus hijos allí, Señor, necesita esos recursos para su negocio, para su trabajo, para sustentar su familia. Envía, Señor, los recursos. Espíritu Santo, glorifícate, trae sanidad. Trae sanidad, trae libertad, trae renuevo, Señor, trae fuerzas, trae confianza. Cuántos de mis hermanos que quizás habían dejado de confiar en tu palabra, oh Señor, quizás se habían alejado de la oración, del mensaje, pero hoy, Dios mío, entraron a esta transmisión. Hoy, Señor, están expuestos al mensaje y tú te renuevas sus fuerzas. Tú traes libertad, Señor. Tú traes victoria, Padre. Bendice a tus hijos de una manera especial, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levanten sus manos allá en casa. En el nombre de Jesús te bendigo. Que ese camino se forje frente de ti. Que el Señor confunda a tus enemigos. No olvide que el enemigo, el faraón, intentó caminar por el mismo camino que Dios le preparó a su pueblo. Porque los carros del faraón disfrutaron por un poquito los abismos cuajados. La Biblia dice que ellos entraron, ellos experimentaron el camino que Dios mismo forjó para su pueblo, pero no tuvieron los mismos resultados. Gloria a Dios. Hay gente que cree que pueden agarrar las cosas de Dios y usarlas para sus propios fines, pero no van a tener el mismo resultado. Hay gente que usa la Biblia, hay gente que usa el nombre de Dios, hay gente que hasta se viste de manera piadosa y usan palabras cristianas, pero usted va a ver que no tienen los mismos resultados porque no se han arrepentido. Están usando las cosas de Dios para sus fines y no para hacer la voluntad. Y eso le pasó al faraón y a su ejército. Usaron el camino que Dios le preparó a su pueblo, pero las aguas volvieron. Las aguas que Dios había detenido volvieron a su lugar y ahí murieron. O sea que no obtuvieron el mismo resultado del pueblo de Dios. Muchos querrán hacer lo mismo que tú haces, pero no van a tener el resultado que tú tienes, porque tú confías en el Señor. Hay quienes pretenden estar en el camino, pero Dios no les permitirá pasar, porque están con otras intenciones. Oh, impresionante. Esto es tremendo, ¿no, Pastor Sadiel? Es impresionante, pastor. Imagínense, Faraón disfrutó solo un poco nada más, pero el resultado de él fue que murieron allí. ¿Cuánta gente? Imagínense, los hijos de Seba quisieron usar el nombre de Dios como lo usaba Pablo, y el demonio ¿Los avergonzó? Le dijeron al demonio: mira, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. El Espíritu le dijo: mire, yo conozco a Jesús,
Yo sé quién es Pablo, pero a ti no te conozco. Dios conoce a sus hijos. Y los Aleluya. demonios también saben quiénes están revestidos de poder. Dios mío. Así que los que se metan por el camino no podrán tener los resultados que tú obtendrás, porque tienes la gracia, tienes el favor, eres un hijo, una hija de Dios. Bueno, vamos a terminar porque si no, esto no va a parar. El Espíritu Santo sigue trayendo revelación. Así es. Nos vemos en una próxima transmisión. Estamos acá desde Montevideo, Uruguay. Y no olvide que este domingo a las 9 de la mañana, a las 15 horas, tenemos un culto de poder, milagros, palabra. Va a ser una fiesta tremenda aquí en el Ex Cine Plaza, frente a la Plaza Cagancha. Vamos a hacer una toma de las sillas que ya están preparadas para el día de mañana. Hermano Elías, vamos a usar aquí la cámara móvil. Hermano Joney está tomando aquí la visión de la iglesia, tanto arriba, abajo, para que el pueblo de Dios vea ya todo está preparado para este domingo, este templo hermoso, listo, 3 niveles, un nivel más arriba. Gloria al Señor, toda una multitud en este domingo con nosotros. Amén. Aquí en Montevideo, Uruguay, frente a la Plaza Cagancha o Plaza de la Libertad, Iglesia Pentecostal, Dios es amor. Amados, que Dios les bendiga. El pastor Satiel y quien les habla, el pastor José Manuel. Nos veremos con la voluntad de Dios en otra transmisión. Abrazos para todos. La dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.